atención, me lo ha mencionado en otras oportunidades y todavía no lo tengo claro, doña Irene, es el trabajo que están haciendo en Curridabat. ¿Cómo se dio ese acercamiento? Me imagino que fue ahora con doña Alicia Borja, la alcaldesa, o desde antes con don Edgar. Y exactamente qué es lo que quieren hacer ahí. Me parece que eso es como un modelo que están intentando aplicar para luego replicarlo en otros cantones. En realidad fue con Alicia. Ella vino primero para mostrarnos un modelo de vivienda que ellos están desarrollando muy interesante. Se llama Fideicomiso al Costo, tiene que ver más con la clase media. Ellos están haciendo un esfuerzo muy interesante para que los habitantes de Curridabat no se vayan de Curridabat. Y dicen, bueno, ¿por qué se van? Porque no encuentran vivienda o porque la que encuentran es muy cara. ¿Cómo hacemos para que los habitantes de Curridabat y especialmente los jóvenes no se vayan? Entonces, ese proceso yo lo conocía antes de ser ministra, habíamos estado con don Edgar en ese momento anteriormente en ese proceso y bueno, ellos vinieron a presentarlo para ver si podía ser replicable o si eventualmente se podía trabajar con él. A mí me interesa mucho, está enfocado especialmente a clase media. Entonces, discutiendo el tema, vino entonces el otro asunto que ellos en particular están manejando también y son las familias que están localizadas en zonas de emergencia, en zonas que se ven afectadas por las lluvias principalmente. ¿Deslizamientos o en la zona que será? Por la zona de Tirraces. Por ahí hay una zona y me parece que también por Granadilla hay otra que es una zona más de inundación y un poco también la zona de Curridabat donde se llama Mayorga, creo, que es por motores británicos, esa zona donde también hay problemas de inundación. Bueno, el caso es que estuvimos discutiendo sobre esas y cuál podría ser la forma de afrontar el tema. Entonces ellos dicen, mire, ya nosotros tenemos una serie de información básica que podría ser interesante y que venimos trabajando en una nueva unidad de riesgos y emergencias que tenemos en el cantón. Entonces, a raíz de ese acercamiento dijimos, es ideal. Ustedes nos censan, hacen un censo de cuáles son las familias, cuáles son las condiciones y por otro lado, cuáles son las condiciones geomorfológicas de la zona y desde el punto de vista de inundación. En otras palabras, es un problema de inundación, es un problema de deslizamiento, hay posibilidad o no de hacer alguna obra de infraestructura que detenga la inundación o que... Como de contención. Exactamente, para poder habilitar ese suelo o no la hay. Entonces, si no la hay de fijo, tengo que trasladar a las familias. ¿A dónde las traslado? El inventario de terrenos, ¿verdad? Lo tiene la municipalidad. Entonces, empecemos a buscar sitios viables que puedan ser utilizados para trasladar esas familias, si no todas en un solo lugar, pero por lo menos podemos ir trasladando poco a poco si es que no se puede habilitar. Ellos entonces dicen, bueno, vamos a hacer un estudio científico y están en ese proceso en este momento haciendo mediciones de lluvia, tienen sistemas de alarma. Entonces, a partir de esa información básica, trabajando con nosotros y eventualmente con la Comisión Nacional de Emergencia, dependiendo de las obras que haya que hacer, pero trabajándolo juntos, Comisión Nacional de Emergencia, nosotros y municipalidad, podemos entonces definir si son traslados o no, si son esos traslados, darle desde el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda los fondos para las viviendas de esas familias, siempre y cuando esas familias cumplan con los requisitos para darles una ayuda, o si no, ayudas parciales, subsidios que habría que complementarlas con créditos. Y por otra parte, si fuese viable, factible, habilitar el suelo, bueno, qué obras de infraestructura hay que hacer y cómo se coordina eso con la Comisión Nacional de Emergencia, que es el que más tiene las potestades y las competencias para hacer obras de prevención en casos de emergencia. Entonces, ese es el trabajo que se está haciendo con ellos, pero no se limita a las zonas de emergencia. Decidimos también que ellos iniciaran un proceso de inventario de las zonas de precario. Podría coincidir con emergencia o no, ¿verdad? Las zonas de precario, pero no necesariamente. Entonces, un inventario de esas zonas, de esas familias, de las necesidades de esas familias de traslado, de habilitación de vivienda para ellas. Y un tercer frente de trabajo que estamos con la Municipalidad de Curridabat es la titulación. Ellos tienen algunas zonas de su cantón con familias que no tienen título de propiedad. Entonces, bueno, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? Cómo lo que hay que hacer. Inclusive la Municipalidad de Curridabat cree que es necesario un proyecto de ley. Entonces, bueno, ¿cuál es ese proyecto? Para titular. Para titular, porque hay una serie de condiciones
que aparentemente requieren una modificación legal. Entonces, bueno, también estaba ahí en el despacho de una diputada, de Silvia Hernández, viendo a ver si podíamos entonces armar, pero no todos los casos son iguales en temas de titulación en el mismo cantón de Curridabat. Cada uno tiene sus diferencias, entonces, ¿cómo le vamos entrando a los diferentes grupos con las diferentes problemáticas que tengan para la titulación? Entonces, eso es el trabajo, es un tema para las familias en emergencia, en donde ellos nos están ayudando con censos sobre las familias y con información básica sobre las condiciones de lluvia, de suelo, etcétera, que se dan en esos lugares. Otro es los temas de asentamientos informales y la otra es la titulación. Pero me parece que, bueno, la municipalidad se convierte en el instrumento de trabajo de campo, ¿verdad? Ellos están haciéndole a ustedes todo ese trabajo de campo, como usted indicaba, el inventario, la identificación de familias, todo esto es, al final de cuentas, una gran ayuda para en conseguirle una solución a las personas que están siendo en estos momentos afectadas. Sí, exactamente eso es. O sea, nosotros estamos conscientes que nosotros no tenemos presencia en el territorio, nosotros no tenemos oficinas regionales ni cantonales con las cuales podamos realizar ese trabajo de campo. Entonces, ante la poca capacidad del Ministerio de Vivienda para atender todo el país, entonces decidimos que esa era una alternativa. Hay algunas municipalidades. Buenísimo, descentraliza y también el ministerio obtiene la información que necesita. Sí, y con la información entonces podemos asignar los recursos de una mejor forma. Hay algunas municipalidades más débiles en ese sentido, pero entonces concentramos los recursos nuestros en ayudar a esas municipalidades más débiles y en generar las capacidades para ellos, para las municipalidades, para que los funcionarios puedan ir poco a poco en ese proceso. Entonces creemos que es una vía bastante viable para trabajar en el país y sobre todo, bien lo dice usted, descentraliza y podemos entonces canalizar los recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos locales, en donde los gobiernos locales han focalizado su priorización, donde ellos dicen, nosotros estamos priorizando con estos asentamientos, estamos priorizando en estas zonas de emergencia, aquí tenemos la información, entonces nosotros como gobiernos nacionales le damos los dineros al gobierno local donde ellos han priorizado. Y eso también es importante, porque tradicionalmente no ha sido así, ha sido mucho una propuesta privada, pero ahora estamos trabajando entonces para que sea una propuesta sobre todo el gobierno local. Una última consulta, porque ya el tiempo nos gana, doña Irene, y está relacionada ahora con los resultados del informe del Estado de la Nación. Se queda uno bastante preocupado de ciertos titulares, porque tengo que decir, ahora lo que he visto son los titulares, no puedo revisar el informe como tal, pero nos dicen que una de cada 3 personas ha estado o se encuentra en estos momentos bajo la línea de la pobreza. Eso me parece que también tiene que ver mucho con ese acceso a vivienda y con mucho del trabajo que realizan ustedes relacionado con bono comunal, ¿verdad? Que es mejorar las condiciones de vida de las comunidades como tal. ¿Cómo analizan ustedes, por lo menos lo que han conocido hasta ahora de estas informaciones? Bueno, como usted lo dice, ¿verdad? Ha sido más información de titulares. Con el tema de la pobreza o la pobreza extrema, sin duda es multisistémica, o sea, hay diferentes variables que intervienen en la pobreza. Y la manera de abordarlo también. Sí, y una de ellas es la vivienda, sin duda, ¿verdad? Adicional a otras, entonces sin duda, cuando uno otorga vivienda, ayuda a la familia a salir de la pobreza o de la pobreza extrema, sin duda eso es así. Y a más aún si uno le da el acompañamiento al territorio. Y ese acompañamiento al territorio se ha enfocado en los bonos comunales o bonos comunitarios, en donde no solamente se mejora las condiciones básicas relacionadas con calles, accesos, sino también se les da sitios para recreación, se mejora también las condiciones del alcantarillado pluvial, acueductos si fuese el caso, o alcantarillado sanitario también. Se hacen centros para la atención de adulto mayor en caso de que sea un tema importante para la comunidad y mejora también las condiciones de seguridad ciudadana. O sea, todo lo que tiene que ver con las condiciones de comunidad y mejorar la comunidad hace que la comunidad se apropie inclusive de zonas que estaban un poco abandonadas y eso mejora muchísimo la seguridad ciudadana. Entonces, sin duda es un programa
a mí me parece buenísimo. Hemos tenido en este momento alguna problemática con relación a los fondos para los bonos comunales. ¿De dónde viene esa plata? Esa plata viene del Ministerio de Hacienda, que la transfiere directamente, y dadas las condiciones fiscales, pues no se ha transferido en el 2018, no se va a transferir tampoco en el 2019. Se estaba tomando... Una noticia dura. Es dura para los municipios, sin duda. Estábamos trabajando con algunos fondos del impuesto de las casas de lujo. Eso se hizo hasta el año pasado, pero lamentablemente un pronunciamiento de la Contraloría General de la República nos dice que no es viable. ¿Esa plata no se puede utilizar para eso? Presentamos un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, pero lamentablemente los diputados no lo entendieron, consideraron que esas eran competencias de las municipalidades y que por eso no nos daban la autorización para hacer una pequeña reforma en la ley y que pudiese ser viable utilizar esos fondos. Debería hablar con los alcaldes usted para impulsar eso. Exactamente, pero lamentablemente ya en este momento está archivado. Creo que podríamos hablar con los alcaldes para ver si podemos revivir el proyecto, pero efectivamente bono comunal, que como usted bien lo apunta, es una de las mejores formas de darle a muchas más familias mejorar sus condiciones de calidad de vida. Doña Irene, muchísimas gracias por participar con nosotros. Siempre es un gusto conversar con usted. Tiene una gran claridad de los temas y de lo que hay que hacer en coordinación con los gobiernos locales y ustedes propiamente como ministerio. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias más bien a vos, Gustavo, por la oportunidad. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Esperamos volver nuevamente con más informaciones a través de Eco Municipal. Muchísimas gracias.